pedí mucho al Señor sabiduría y pedí que Él fuera el que diera la palabra para hoy. Y esto fue una palabra que Él puso en mi corazón y que cuando empezaba a orar y pedirle al Señor qué tenía para nosotros, para llegar alto, Él trajo esta palabra consagración. Así que la predica de hoy es eso, es un llamado a la consagración. Bueno, a ver, ¿quién sabe quién es esta chica que van a ver ahora en pantalla? Les voy a mostrar una imagen. Y me gustaría saber si alguno escuchó de ella o la conoce, o los que están ahí en streaming seguramente van a ver la imagen. Esta chica, así tan chiquita como la ven, no sé si alguno ya la conoce, ya escuchó hablar de ella. ¿Alguno? Ahí vi un par de chicas que la conocen. Bueno, ella es Alyssa Carson, tiene 18 años y a la edad de 18 años es la astronauta en entrenamiento más joven del mundo y de la historia. Es una astronauta en entrenamiento en la NASA y ya tiene 4 charlas TED que ha dado a los 18 años, ahora en este momento empezó a dar charlas TED hace un tiempo ya. Y ella empezó a prepararse para ser astronauta, escuchen esto, a los 3 años de edad. Una locura, una locura. Esta generación Z nos pasa por arriba. Pero a los 3 años empezó a prepararse y ella va a ser parte de la primera misión tripulada a Marte en el 2033. Miren esto. ¿Qué es lo que lleva a una persona? Yo cuando veo este tipo de historias, ¿no? A mí me sacuden un montón, me encanta ver este tipo de historias porque son inspiradoras, ¿no? Y me hace hacerme algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué es lo que hace que una nena de 3 años diga, quiero esto y voy a empezar a dar todos los pasos de ahora en más para llegar a esto? O sea, esta chica cambió el paradigma de lo que era la preparación en la NASA, porque antes no entraba nadie a la NASA sin un bachelor, o lo que hoy sería una licenciatura mínimo, y algunas capacitaciones extras que tenían que hacer. Básicamente no bajaban de los 30 años los que entraban, y ella entró tan chiquita, ¿no? Cambió un poco el paradigma de la educación, porque su educación fue súper especializada, ¿no? En ingeniería espacial, en física, en preparación también de supervivencia. ¿Y qué es lo que lleva a alguien a dedicar tanto tiempo y tanto esfuerzo y tantos recursos en algo? ¿Qué es lo que lleva? Más allá de una pasión, ¿qué es lo que puede llevar a una persona? Y una de esas cosas es, uno de esos impulsos que yo creo que llevó a esta niña de 3 años es la curiosidad, ¿no? La curiosidad es algo que a veces como cristianos perdemos con el pasar de los años, pero que en el momento justo nos puede llevar a hacernos, bueno, como soy curioso de este tema, empiezo a investigar, empiezo a hacerme preguntas, ¿no? La no satisfacción también con lo que es normal, el querer conocer un poco más, el querer crecer, expandir el conocimiento, y el deseo de dejar una huella para la siguiente generación, el deseo de hacer algo grandioso, algo que marque la historia, ser una de las primeras, no sé, mujeres que estuvo en Marte, ¿no? Eso es como dejar una huella. Esa necesidad creo que en el fondo todo ser humano la tiene, aún cuando decidimos tener hijos, es eso, es dejar un legado, ¿no? Cada persona tiene como, de alguna forma, esto como innato en su corazón. Y como hijos de Dios, nosotros también fuimos llamados a una consagración. ¿Por qué digo esto de consagración y por qué lo uno con esto? Porque esta chica fue apartada desde muy chiquitita, no entró en una escuela normal, por así decirlo. Ya desde tan chiquitita la tuvieron que separar y sus padres se encargaron de llevarla hacer todos los campamentos de entrenamiento de la NASA y siempre era la más chiquitita en todos los campamentos de entrenamiento. Había gente con doctorados y ella, ¿no? De 6 años, de 10 años. Y así fue completando
todas las capacitaciones en tiempo récord, las 7 capacitaciones o los 7 campamentos que tenía que cumplir para entrar. Entonces, nosotros también como hijos de Dios hemos sido apartados, consagrados. Por eso quiero leerles la definición de qué es la consagración y para qué somos consagrados. La Biblia habla mucho de hombres y mujeres que se consagraron a Dios y que dejaron una huella, trascendieron la eternidad, pero que pagaron un precio, ¿no? La consagración, la definición es un acto ritual o ceremonia por el que se aparta a una persona o un lugar para la adoración y el servicio a Dios. Viene del hebreo kadash, que significa ser santo o santificar, consagrar, apartar, dedicar. Es apartar un objeto para un uso santo, apartar a una persona para un uso santo. En la Biblia, los levitas podemos ver que eran una tribu, de las 12 tribus, era la tribu consagrada o apartada para el servicio en el tabernáculo de Dios, ¿no? Y después en el templo de Dios. Los sacerdotes estaban consagrados, apartados para sus responsabilidades divinas. El séptimo día, el Shabbat, el sábado, para nosotros, bueno, hoy es el domingo, pero el Shabbat o el día sábado, la Biblia dice en Génesis y en Éxodo también que Dios lo consagró, es decir, Dios lo declaró un día apartado, un día santo, para buscar de Él y no trabajar, no esforzarse. No, tenés todos estos días para trabajar. Este es un día que me lo tenés que dedicar o consagrar a mí. Los primogénitos también eran consagrados a Dios. Los primogénitos de las familias en la Biblia eran consagrados a Dios. Eso lo leemos en número 3:13. Y también había una rama de personas que se llamaban los nazareos, que era un paso un poco más que los levitas, ¿no? Parecía que la consagración de ellos llevaba una milla extra y eran personas que podían ser hombres o mujeres, ojo, porque la mayoría de los sacerdotes eran hombres, pero los nazareos podían ser hombres o mujeres, eso dice la Biblia, que se consagraban especialmente para el culto al Señor y no bebían licores, no se cortaban la barba o el cabello, no tomaban vino, ni siquiera podían tomar jugo de uva, nada que fuera de la vid, no podían tocar cuerpos, no podían despedirse de sus padres cuando morían, ¿no? Y entre ellos tenemos a Sansón, a Juan el Bautista, que eran nazareos. ¿Qué pasa con la palabra consagración? Yo como que cuando escuché esta palabra mientras oraba al Señor, dije, wow, ¿por qué esta palabra? Porque la palabra consagración asusta a muchos cristianos hoy en día. Lamentablemente también se ha abusado de esta palabra en la iglesia para perpetuar como una visión un poco legalista o fariseica, ¿no? De lo que es la consagración. Si miramos verdaderamente en la palabra de Dios, vemos que las personas que eran consagradas, no eran consagradas para permanecer como ermitañas o solas, ¿no? Sino que eran consagradas para el servicio a Dios, para ser luz y sal. O sea, somos consagrados no para vivir aislados del mundo, sino para tener un efecto en el mundo. Nuestra iglesia tiene esa visión, una visión de afectar a la cultura, de afectar a la realidad, ¿no? De ser luz y sal, porque eso es ser iglesia, no es estar encerrados en estas 4 paredes y solo tener amigos cristianos y solo me veo con la gente de la iglesia y en ningún momento de la semana tengo una oportunidad para hablarle a alguien de Jesús o para mostrar que soy diferente, que la gente vea, él es distinto. No saben que estamos consagrados, pero eso es estar consagrado también al Señor. Lo que pasa es que mantener el equilibrio es un poco difícil entre tengo que consagrarme al Señor y a la vez, ¿cómo hago? Porque en mi trabajo tengo un ambiente difícil,
no sé, todo el tiempo me cuesta porque las conversaciones me afectan, no son conversaciones de las más bonitas siempre, no siempre me edifican. ¿Cómo hago para tener este equilibrio? Y el Señor, cuando yo oraba por esta palabra y le pedía al Señor, Señor, enséñanos cómo hacerlo, de alguna forma, bueno, obviamente que esto no es un manual, claramente pueden ser 3, 4, 5. Yo anoté 5 puntos sobre la consagración. Pueden ser llévense los que a ustedes les sirva, pero es más o menos como dije, bueno, esta es la forma en la que podemos ver cómo la consagración para los hijos de Dios puede darles ese equilibrio, ¿no? Entre ser apartados, ser purificados por Él, estar santificados por Él, pero a la vez ser luz y sal en donde estamos. Estos 5 puntos son los siguientes. El primero, en la consagración soy apartado por Dios y purificado por Él. Es decir, en la consagración Él me purifica, Él me santifica. Número 2, en la consagración muero a mi ego, es decir, muero al viejo hombre. Número 3, en la consagración le conozco en profundidad, en intimidad. El Señor quiere que le conozcamos en un nivel mayor y vamos a ver cómo en la Biblia también esto sucedía. Mujeres, hombres y mujeres que eran consagrados a Dios, no eran consagrados simplemente porque sí, sino porque tenían un llamado a conocer a Dios en otro nivel, tenían que tener palabra para el pueblo, tenían que tener, siempre se les consultaba a los sacerdotes, se les pedía una palabra para el pueblo, para que leyeran la realidad, ¿sí? Para que supieran leer los tiempos. Número 4, en la consagración recibo mi llamado. Aprendo, el Señor me revela, me muestra cuál es mi función en su iglesia y en este mundo en el que Él me puso. Y número 5, la consagración nos prepara para la guerra espiritual. Porque quieras o no, o hagas caso omiso o no, como hijos de Dios, aunque no lo veas, estamos constantemente librando una batalla espiritual, una guerra espiritual, que a veces vos podés confundirla con estrés, o simplemente me canso muy rápido, o no sé por qué últimamente me pasan todas estas cosas, es mala suerte, pero no, quieras o no, todos tenemos que saber que como hijos de Dios, desde el momento en que fuimos consagrados por Él, Satanás se empecina, ¿no?, en hacernos la vida imposible, en intentar desanimarnos, en tirarnos dardos. Pero en la consagración, el Señor nos da las armas espirituales y nos muestra que nosotros tenemos todo para poder librar esa batalla espiritual. Así que voy a arrancar con la primera. La consagración es eso, es ser apartado por Dios y purificado por Él. Los sacerdotes que venían del linaje de Aarón, de la tribu levita, eran apartados para este servicio a Dios, como bien dijimos. Y también había esta rama que les había mencionado de los nazareos, que tenían que tener una purificación especial incluso. Vamos a leer acá un versículo donde se habla de esta rama, los nazareos, porque no eran una tribu, podían ser de cualquier tribu, pero simplemente que era como un estilo de vida que adoptaban. Están Números del 1 al 5, lo pueden leer, y dice, el Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas, cuando un hombre o una mujer haga un voto especial, un voto que lo consagra al Señor como nazareo, deberá abstenerse de vino y de otras bebidas fermentadas. Mientras dure su voto de nazareo, es decir, que no era permanente, podía ser por un tiempo, algunos lo hacían de por vida, pero podía ser por un tiempo nada más. No comerá ningún producto de la vid, desde la semilla hasta la cáscara. Mientras dure el tiempo de su consagración al Señor, es decir, mientras dure su voto de nazareo, tampoco se cortará el cabello, sino que se lo dejará crecer y se mantendrá santo.
O sea, lo que vemos en esta parte de la consagración es que esta consagración llevaba una milla extra. Eran personas que por ahí, si las mirabas, te dabas cuenta que eran distintas, ¿no? Al día de hoy nos parecerían unos hipsters, quizás con toda la barba y el pelo, pero las personas las miraban y medio que a veces hacían el ridículo, ¿no? Tenían que estar dispuestos a veces a que los miren y que cuando los miraran, medio que hicieran el ridículo. Pero también tenían que estar dispuestos a tener una vida de sencillez, de privarse de ciertos lujos que las personas comunes y corrientes no tenían que privarse. Pienso, bueno, ahora ustedes algunos ya saben, yo soy sommelier, trabajo con el vino y ahora que estoy embarazada estoy con un voto nazareo, pareciera, que no puedo tocar nada del vino. Pero yo pienso, ¿quién querría en esa época hacer eso, no? O sea, ¿quién querría? Porque no podían despedirse de sus padres cuando morían, eran muchas cosas que tenían que hacer. ¿Y quién querría hacer ese voto en esa época, no? ¿Qué es lo que los llevaría a ellos a querer hacer esa milla extra? Y también pienso en lo mismo que lo que pensaba cuando miraba a esta nenita, ¿no? Cuando leía la historia de Allison. ¿Qué es lo que lleva a alguien a esforzarse tanto? Nosotros, el beneficio que tenemos como hijos de Dios es que no tenemos que hacer todo esto para estar consagrados a Él. Si bien la santificación y obviamente el tratar, nosotros cuando leemos la Biblia que Dios dice, sean santos porque yo soy santo, uno dice, debe ser re difícil, no puedo ser santo como vos, Jesús, pero Dios no nos hubiera pedido algo que hubiera sido imposible. Dios no te va a pedir algo y te va a decir en la Biblia algo que Él no crea posible. ¿Y saben cómo es posible? Por medio de la sangre de Jesús y de su sacrificio. Gracias a Dios por la gracia, porque si no, no podríamos ser santos como Él, si no fuera por el sacrificio de Jesús. Y en este nuevo pacto que Jesús instauró, el pacto de la gracia, Él nos consagró por medio de su sangre y por ende Él nos puede ahora decir tranquilamente, vos podés ser un nazareo hoy en día, hoy podés ser un consagrado a Dios por la obra de Jesús, porque Él pudo vivir esa vida sin pecado, sin mancha, y logró darnos acceso al Padre directamente con esto, ¿no? Así que cuando nos consagramos, Él es quien nos purifica. Fíjense lo que dice Tito 2:14. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo escogido, consagrado, dedicado a hacer el bien. Jeremías 1:5 dice, antes de que yo te formara en el seno materno te conocí y antes que nacieras te consagré, te puse por profeta a las naciones. El Señor es quien nos consagra y no nos consagra porque sí. Él quiere hacer una purificación en nosotros. ¿Estamos dispuestos o no a darle ese acceso para que Él empiece a sacar todo lo que tiene que sacar? Para que Él empiece a hacernos cada vez más como Jesús. Es cada día más necesario en los tiempos en los que vivimos de cristianos consagrados a Dios, de cristianos, de hijos e hijas santificados por el Espíritu Santo, santificados y afirmados en el sacrificio de Jesús. Número 2, la consagración. En la consagración muero a mi ego. Fíjense lo que dice Lucas 9:23. Dirigiéndose a todos, Jesús, ¿no?, declaró, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Y Colosenses 3,
versículos 3 y 5 dicen, pues ustedes han muerto y su vida está escondida en Dios. Por tanto, hagan morir todo, no algunas cosas, todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Es difícil morir al yo, morir a mi propia voluntad. Todos los días tengo que morir a mi yo. Por algo, Jesús dijo, lleven su cruz cada día. O sea, Él sabía que no es una sola vez me entregué al Señor y ya está, ya morí a mi yo, ahora soy re espiritual. Por algo Jesús dijo cada día, porque sabía que esta es una lucha de cada día. La lucha que tenemos contra nuestra carne, ¿no? Lo que el apóstol Pablo decía, lo que no quiero hacer, esto hago. Y lo que quiero hacer no lo puedo hacer. Esto es de cada día. Y qué bueno que podemos cada día, por eso es necesario que cada día le pidamos al Señor que Él nos consagre, que su Espíritu Santo venga, muere en nosotros. Tenemos el Espíritu Santo como sello, sí, pero cada día puedo encomendarme al Señor, encomendar mi día a Dios. Porque no es fácil morir al yo. Cuando hablamos de una vida consagrada y de morir al yo, hablamos de pasar por la escuela del quebrantamiento, donde tengo que enterrar mi voluntad y donde la única voluntad que permanece es la voluntad de Dios. Es vivir una vida de sumisión a Dios. Hay un libro que a mí me encanta, que es de Gene Edwards, que es un librito muy chiquitito, que lo súper recomiendo, que se llama Perfil de 3 monarcas, que habla mucho de cómo los ungidos y los consagrados a Dios deben pasar por esta escuela de quebrantamiento. Les voy a leer un pequeño párrafo que lo subrayé y lo tenía subrayado y pensé que podía venir muy bien para la palabra de hoy. Y dice, Dios tiene una universidad. Es una escuela pequeña. Pocos se inscriben, todavía menos se gradúan. Muy pocos en realidad. Dios tiene esta escuela porque no tiene hombres quebrantados de corazón. Más bien tiene otro tipo de hombres. Tiene hombres que afirman ser la autoridad de Dios y no lo son. Hombres que dicen estar quebrantados de corazón y no lo están. ¿Por qué hay tan pocos estudiantes en la escuela de la obediencia y el quebrantamiento? Porque todos los que están en esta escuela deben sufrir mucha aflicción. Cuando pensamos en alguien consagrado como David, como el rey David, vemos que él fue consagrado en el momento en que Samuel va, unge su cabeza, lo hace venir, ¿no? Estaba cuidando a las ovejas, se habían prácticamente olvidado que había otro hijo, el hijo menor, el que no importaba tanto. Acuérdense que el primogénito era el consagrado, pero el menor, Dios escogió en este caso al menor, había algo en David. Y cuando lo llaman, vemos que a él Samuel lo unge. Y de repente, si nosotros pensamos, sí, David era ungido, era un consagrado, ¿qué imágenes se les vienen de David? Yo les voy a decir las imágenes que más se nos vienen y de las que quizás más estudiamos en la escuelita dominical o las que más se usan para prédicas. David, cuando derrota a Goliat, o sea, triunfo, victoria, cuando estás allá arriba. Y David, cuando es rey. Pero saben, antes de que David fuera rey, tuvo que pasar años y años y años como fugitivo en una cueva, escondiéndose, escapándose siempre, sirviendo a un rey loco antes, porque sirvió a Saúl en su momento ya de locura o donde ya estaba poseído, ¿no? Por espíritus, un rey que lo quería matar. O sea, servía, era como si hoy le pidiéramos a uno de los chicos del grupo de alabanza que esté tocando y mientras está tocando le tiramos lanzas, ¿no? Y él las tenía que esquivar. Nunca se defendió. Quebrantamiento. Siempre esquivó. ¿Podía defenderse? Sí. Esquivó. Y vivió, y no, cuando pensamos en David, en el consagrado, no pensamos en esos años de soledad,
Porque estaba solo. Porque estuvo solo muchos años escondiéndose, escapando de la muerte. Y pienso en todos esos días en la cueva, cuando estaba solo, a veces pasando frío, a veces pasando hambre, porque no siempre podía salir. Porque si lo encontraban, lo llevaban al rey y lo mataban. Hasta que finalmente se unió un grupo a él, un grupo también de gente rechazada, ¿no? Los ladrones. El grupo que se une a David después eran otras personas que habían sido rechazadas, pero que veían en él que había unción de Dios, que él había sido consagrado de Dios. Esos años en los que David estaba en esa cueva, en los que estuvo solo como fugitivo, escapando a la muerte, Dios, en esos años de soledad, Dios estaba haciendo morir el Saúl interno de David, porque ambos habían sido ungidos, pero solo uno de ellos pasó por la escuela del quebrantamiento. Pasar por el quebrantamiento es entender que a veces vas a tener que prescindir de algo o que no vas a recibir algo que incluso venís orando a Dios. Esto ya es un escalón un poco extra. O sea, nos dicen siempre que pedid y se os dará, pero a veces ya hoy van a tener carne, nada de leche espiritual. Hoy es carne, hoy vamos a comer un buen asado. Ya pasando los años de crecimiento en tu fe, vas a empezar a orar y Dios no te va siempre a responder en el momento en que vos querés. Te va a dar una respuesta, a veces su respuesta va a ser un no. Así como un papá a su hijo no le da todo lo que quiere, porque sabe que todo lo que le pide no es bueno para él, ¿no es cierto? Si le diéramos todo lo que nos pidieran nuestros hijos, los estaríamos malcriando, diríamos, ¿no? Dios sabe que hay cosas para las que aún no estás preparado, no estás preparada. Y te dice, ahora no. Ahora no. David diciéndole, Dios, ¿para qué me ungiste? ¿Para qué me dijiste que iba a ser rey? Mirá dónde estoy. Estoy escapando de la muerte, me quieren matar, estoy pasando frío en el desierto, estoy en una cueva. Ahora no, no es el tiempo. Pero yo ya derroté a Goliat, ya todos me dijeron que me voy a casar con él. Ahora no. Eso es entender el kairos y el cronos, porque nos encanta decir, ¿no? Siempre acá mencionamos el kairos, el cronos, ¿no? Que el kairos es el tiempo de Dios, su tiempo en la eternidad, y el cronos es nuestro tiempo terrenal. Pero ¿sabes lo que es comprenderlo? Es que el Señor te haga pasar por momentos de quebrantamiento donde Él te dice, perdóname, te amo, pero ahora no. No estás listo, no estás lista. Ya lo vas a estar. Mi tiempo es perfecto. Y que vos, como hijo consagrado, entiendas la voz del Padre, entiendas su corazón. Entonces vas a entender su intención y vas a decir, ¿sabes qué? Yo confío en tu tiempo. Confío en que tu tiempo es perfecto y es mejor que el mío. No lo entiendo completamente, pero lo acepto, porque estoy consagrada a vos, porque yo decidí morir a mi propia voluntad y decir que tu voluntad sea la mía. Entonces me aferro de lo que me decís, aunque no lo entienda, aunque todavía no vea ese milagro de sanidad, pero sé que si vos me decís que en tu tiempo va a suceder, va a suceder. Cuando Jesús sanó a alguien que estaba hace mucho tiempo enfermo, la gente decía que era por una maldición, y Dios dijo, no, es para que Dios se glorifique. El tiempo que pasó enfermo, para que Dios se glorifique, sí. Dios tiene su tiempo aún en los milagros de sanidad. No dejes de orar por ese milagro de sanidad. No dejes de orar por esa persona que aún no entregó su corazón a Dios, ese familiar. Pero hacelo entendiendo y abrazándote a la soberanía de Dios. Porque eso es una consecuencia de una persona consagrada, de un hijo consagrado a Dios. Es que entiende que tiene que morir al yo y abrazar lo que Él dice. Número 3,
En la consagración le conozco en profundidad, en intimidad. Me encanta porque el otro día habíamos salido de la reunión y hablábamos de amigos o amigas que teníamos en las redes sociales. Estábamos comiendo algo con protocolo y todo, ¿no? Como hay que hacerlo. Y estábamos hablando de amigos que tenemos todos, seguramente, que usan demasiado el filtro en Instagram o en Facebook, ¿no? Y que después cuando los ves decís, che, nada que ver, nada que ver. O pienso, no sé, los chicos que hacen sonido o que trabajan en el ámbito de la música, ¿cuántas veces escuchamos a alguien que en el álbum suena genial los efectos que usaron, y después vas a una gig, a un concierto en vivo y decís, che, pará, ¿qué pasó? ¿Qué onda? Este no es el que yo escuché, ¿no? Ahí abusaron un poquito de los efectos. Bueno, prepárense. ¿Cuántas veces repetimos cosas de Dios que otros nos dijeron de Dios? Y tenemos filtro, tras filtro, tras filtro, tras filtro de quién es Dios. Pero nunca vos recibiste directamente de Dios una revelación de una parte de su naturaleza. A ver, me levanto, ¿no? Y me pongo un podcast o me pongo una prédica y no está mal, por favor. Pero ¿sabes qué? Dios te está diciendo hoy, como un hijo que Él quiere que se consagre, como una hija que quiere que se consagre a Él. Escúchame a mí, porque estás comiendo una comida masticada por otros cuando yo tengo para vos un banquete que te está esperando hace mucho tiempo y ni te pasaste a ver todo lo que tengo. Cosas de mi naturaleza que te sorprenderían, que si me preguntaras, te choquearían. Cuando hablo de que en la consagración le conozco en profundidad, hablo de la intimidad. No importa, fíjense, no importa el estatus económico o socioeconómico de las personas, todas tienen en común de que quieren tener relaciones significativas, ¿o no? Si le preguntamos a las personas, una de las cosas que más quieren, por más que tengan mucho o poco dinero, es tener relaciones significativas, tener amor en sus vidas, ser amados. Y la intimidad tiene que ver con esto. No sé qué imagen te viene a la mente cuando te hablo de intimidad. Algunos pueden pensar en la parte física, otros pueden pensar en las conversaciones. A mí cuando pienso en intimidad me viene la imagen de una cena romántica con mi esposo, que nos encanta salir a comer a lugares nuevos a conocer, o a veces cuando no teníamos plata, no importa, en el balconcito ponía las lucecitas, ponía unas velitas, y siempre, a mí que me encanta cocinar, hacía alguna comida exótica, alguna comida rara, y hablamos, siempre nos hablamos mucho más cuando tenemos comida, nos encanta la comida. Y me encanta porque Dios usa nuestro lenguaje, fíjense, Él sabe cómo somos y el lenguaje que usamos. Fíjense lo que dice en Apocalipsis 3:20. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Otra versión dice, entraré y cenaremos como amigos. Ahora, imagínense que yo afirmo tener una relación íntima con mi esposo, pero no tengo una cena de esas hace un montón. No solo eso, no hablo con él cara a cara hace un montón. Todo lo que sé sobre lo que él es y qué le gusta a Dios, ¿no? Es lo que escuché de sus parientes, de sus padres, de sus amigos. Yo sé, por ejemplo, cuál es el postre preferido de mi esposo. Siempre que vamos a un lado se va a pedir flan con dulce de leche y crema. Así de gordos somos. Siempre se va a pedir lo mismo. Ahora, fíjense si yo sé algo, digo, a él le gusta el helado. ¿Cómo sabes? Y porque su papá me dijo que le gusta el helado. Capaz que cuando era chiquito le gustaba el helado, ¿ok? Bueno, así es
Imagínense que así es su relación con Dios. Todo lo que sabés de Él es solo lo que escuchás en las prédicas de YouTube, en los podcasts, en las imágenes de Instagram que te ponen frases de gente grosa, espiritual. No un versículo, te ponen las frases de las personas grosas con un fondo de naturaleza así, re guau. Y guau, y lo comparto. Y este es Dios. Y yo diciendo en la Biblia, hello, yo te quiero hablar a vos directamente. Te quiero hablar a vos directamente. Vení a la fuente. Uf. Capaz alguna noche sentiste que Él intentaba hablarte al oído, que Él intentaba llamarte, que Él te susurraba al oído que te levantaras de la cama, que quería tener una rica cena con vos, o un rico desayuno, que quería que hablaran como amigos. Pero no reconociste su voz o te pareció que era puro insomnio y te fuiste a dormir de vuelta. Y a la mañana siguiente prendés la radio cristiana o te pones un podcast mientras vas al trabajo porque querés tener una palabra de Dios para arrancar el día. Y Dios te dice, ayer tenía un banquete para vos. Hoy a la madrugada intenté despertarte porque tenía un manjar para darte. Y preferiste comer papilla, de nuevo. Y por eso hay muchos cristianos aburridos de la vida cristiana. Aburridos. Personas que dicen, si esto es ser cristiano, ya no me interesa. ¿Sabes por qué? Porque siguen comiendo la papilla masticada y la papilla aburre en un momento, aburre. Quiero probar cosas nuevas. Y Dios te dice, tengo cofres llenos de tesoros escondidos y vos tenés la llave para ir y abrir y de a poquito ir descubriéndolos. Tesoros espirituales, cosas que tengo guardadas, que te quiero compartir, que te quiero contar. Quiero que seamos amigos. Los amigos se comparten secretos, se comparten cosas. Y vos te conformás y te quedás en lo seguro, en la orillita. Y Dios te dice, vení a la profundidad. Porque en la profundidad están las maravillas. Saben que nosotros solo conocemos un 10% de las maravillas del océano, de las maravillas marinas. Un 10% es lo único que conocemos de todo lo que hay, imagínense. Pero todas estas maravillas marinas están en lo profundo del mar. Y nosotros nos quedamos en la orillita, y si nos quedamos en la orillita toda nuestra vida como cristianos y no nos animamos a dar el paso, a remarla, si tenés que levantarte más temprano, cuando los nenes duermen, te levantás más temprano. Si tenés que hacer un tiempito extra y, no sé, poner tu celular en modo avión por 1 hora y no ver las redes sociales, pero ese tiempo lo dedicás a buscar, a remarla, a ir a lo profundo, vas a ver, te vas a sorprender de las cosas que Dios te puede mostrar, que Él las tiene reservadas ahí. Fíjense, Lucas 5, del 15 al 16, Jesús me encanta porque habla mucho de que Jesús hacía esto. Él se tomaba un tiempo para tener y cultivar esa intimidad con el Padre. Sin embargo, la fama de Jesús se extendía cada vez más, de modo que acudían a Él multitudes para oírlo y para que lo sanara de enfermedades. Él, por su parte, solía retirarse a lugares solitarios para orar. Y Marcos 1:35 nos dice algo parecido. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Si Jesús, el Hijo de Dios, el que tenía comunión directa con el Padre, el que era Dios encarnado, se hacía tiempo para estar solo, en intimidad con papá, ¿qué nos hace creer a nosotros que no necesitamos lo mismo? Un autor que me encanta, que tiene un libro que se llama El carácter del obrero de Dios, Henry Nouwen, dice, sin soledad, o sin tiempo a solas, sería la traducción, sin solitud, resulta prácticamente imposible llevar una vida espiritual.
No tomamos la vida espiritual con seriedad si no separamos un tiempo para estar con Dios y escucharlo. La mayor batalla que tenemos que librar hoy en día no es la de apartarnos de Dios de forma obvia, es la distracción. Hay mucho que demanda nuestra atención constantemente. Y si hiciéramos una autoevaluación de cómo se va nuestro tiempo, de cuánto las redes sociales o los noticieros o lo que sea lleva, o los jueguitos, ¿no? ¿Cuánto de todo eso lleva mi atención? Me sorprendería. La distracción hoy es la mayor tentación del cristiano. Su iglesia está un poco distraída. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste una revisión de tu fe? ¿Cuándo fue la última vez que pasaste por un tamiz de tu fe y dijiste, a ver, esto que yo creo de Dios, ¿es porque me lo dijeron? ¿Porque me lo decía mi abuelo, mi abuela? ¿Porque me lo decía mi tío, mi primer pastor? ¿O es porque lo leí en la Biblia yo, porque Dios me lo reveló? Nos sorprenderíamos de cuántas cosas nos deshaceríamos, ¿no? Si pasáramos por tamiz nuestra propia fe. Fíjense que Job, que aún era un hombre amado por Dios, bendecido por él también tuvo que conocer la intimidad con Dios. En Job 42, 3 y 5 leemos que él dice, gracias, reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender, de cosas demasiado maravillosas, que me son desconocidas. De oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Jesús por algo nos dice que tenemos que ser como niños. Los niños son curiosos, hacen preguntas. Anímate a hacerle preguntas a Dios. Preguntas interesantes, preguntas difíciles, las que nunca te animaste a hacer. Tómate esos tiempos con Dios. Fíjate lo que dice Jeremías 33:3. Clama a mí y te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Otra versión dice, te daré a conocer secretos sorprendentes. Despertá tu curiosidad espiritual. El Señor hoy quiere sacudirnos, quiere llamarnos a la consagración para que le conozcamos en un nivel mayor, en una profundidad mayor, que demos un escalón más. Él tiene más. No te conformes con la vida espiritual en la que estás. No permitas que tu vida termine siendo una vida en la cual digas, si esto es el cristianismo, yo escuché esto, he escuchado esto de gente cristiana que me ha tocado ministrar, si esto es, ya no quiero. Y ¿sabes qué? El Señor dice, tengo más, búscame, salí de la orilla, salí de tu comodidad y búscame porque clama a mí, te responderé y te mostraré secretos sorprendentes. Al que le buscan los secretos, Dios les revela sus secretos. Al que le buscan los secretos, Dios le revela sus secretos. Número 4, la consagración. En la consagración recibo mi llamado. Una persona que es consagrada para cumplir una función. Y la palabra función tiene que ver con un rol en un sistema. Es decir, una función no es algo que está apartado del todo, es una parte de un todo conjunto, ¿sí? Cuando nosotros, del momento en que el Señor fue Señor de nuestras vidas y nos entregamos a Él y Él nos salvó, Él nos dio a nosotros una función para cumplir. Como le dijo a Jeremías, desde que estabas antes en el vientre de tu mamá, yo ya te había puesto por profeta a las naciones, ya tenía una función para Él. ¿Sabes cuál es tu función? ¿Sabes cuál es tu llamado? En la consagración descubrimos nuestro llamado. El Señor nos muestra qué tiene preparado para nosotros. ¿Sabes a quiénes se ungían en la Biblia? A reyes y sacerdotes, que tenían dos de los roles más importantes en el pueblo. Uno lo guiaba en la parte política, ¿no? La parte de la autoridad terrenal, y el otro en la espiritual, pero ambos cumplían sus funciones. La Biblia, en 1 de Pedro leemos que nosotros somos un linaje escogido, real sacerdocio,
nación santa, pueblo adquirido por Él para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Es decir, somos consagrados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. En 1 de Pedro 2, 4 y 5 dicen, al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo, consagrado, para ofrecer sacrificios espirituales, que Dios acepta por medio de Jesucristo. Es decir, la consagración es un llamado individual, pero también un llamado colectivo. No soy consagrado para vivir de forma ermitaña, soy consagrado para cumplir una función en mi iglesia local, porque acá está diciendo que somos piedras vivas para edificación de una casa espiritual, es decir, para edificación de su iglesia. El Señor nos da dones para edificar a su iglesia y nos da dones para sembrar su reino en el mundo. No somos piedras solitarias, somos piedras vivas. Cuando se construía en este tiempo en el que Pedro escribe esta carta, las casas, porque viene hablando de que Jesús es la piedra angular y que nosotros somos piedras vivas. Las piedras eran todas de tamaños diferentes. Entonces, cuando se construía una casa, tenían la piedra angular sobre la que basaban toda la construcción y después elegían, y las piedras tenían que asegurarse de que encajaran unas con otras, porque tenían todas, no eran como los ladrillos de hoy que son todos del mismo tamaño, eran todas de formas distintas y únicas. Pero fíjense que el ejemplo que está dando es, entre todas, con sus diferencias, edificaban esa casa. Y necesitamos comunión. Necesito del otro, porque el otro me ayuda, mi hermano, mi hermana, mis pastores, la iglesia en la que Dios te puso, te ayuda a que vos edifiques la casa de Dios, te ayuda a consagrarte más a Dios. No puedo vivir solo. Y por último, la consagración me prepara para la guerra espiritual. No era extraño que antes de salir al campo de batalla, las personas tuvieran que consagrarse para luchar o para batallar. A los reyes se les pedía esto, que su ejército se consagrara. Y también Dios, antes de enviar a su pueblo a cruzar el Jordán y tomar la tierra prometida, les pidió que se consagrara. Leemos esto en Josué 3 al 5. Josué le ordenó al pueblo, purifíquense, porque mañana el Señor conságrense, dice otra versión, porque mañana el Señor va a realizar grandes prodigios entre ustedes. Pueden ir subiendo los chicos de la alabanza si quieren. Un famoso autor y teólogo, Aiden Tozer se llama, afirmó, creo que llegará el momento en que no podremos tomarnos nuestro cristianismo de la forma tan casual como lo hacemos ahora. Nuestras armas no pueden estar acumulando polvo. Tenemos que desenvainarlas, limpiarlas y alistarnos para esta guerra en la que la iglesia sí o sí las tiene que librar. Nuestras lámparas no pueden estar vacías de aceite. Dios quiere levantar a una iglesia guerrera, lista para afrontar todo lo que viene. Una iglesia aferrada a su gracia, porque la consagración no es un esfuerzo humano, sino que es depender de la gracia de Dios y confiar que en Él tenemos todas las armas espirituales para librar esta guerra. Él nos purifica, Él nos llama a ser guerreros de luz, nos invita a ser amigos íntimos de Él. Déjate quebrantar por Él. Déjate tratar por Él, deja que Él saque todo lo que Él tenga que sacar y deja que su Santo Espíritu te llene, porque cuando se ungía a una persona o se la consagraba, el Espíritu de Dios venía sobre esa persona. Y el Señor hoy quiere que nos consagremos a Él. Y hay un versículo en Proverbios que dice, no hay que tomarse a la ligera el voto de consagración. Pensalo, porque es un precio
que hay que pagar. No en tus propias fuerzas, pero tenés que dejarte moldear por Él. Tenés que dejar que Él te quebrante, que quebrante tu yo. Cuando soy ungido viene sobre mí su Espíritu Santo y me llena de un ardor, una necesidad de librar la buena batalla por las almas, las personas. De tomar las armas y anular a los principados y potestades. De hacer guerra espiritual, de atar y desatar las artimañas del enemigo sobre mi vida y la vida de otras personas. Lucas 4 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Yo te quiero invitar a que ahí donde vos estás, porque por cuestiones de protocolo no podemos pasar hoy todos al altar de Dios, porque se pasaba al altar para consagrar a alguien. Ana fue al altar, fue y presentó a Samuel. Pero antes había ido y pedido un hijo llorando y prometiéndole que lo iba a consagrar a Dios. El mismo Samuel que ungió a David y que fue una voz muy necesaria. Dice que en esa época escaseaba la voz de Dios, escaseaba. Elí y sus hijos ya no oían la voz de Dios. ¡Uf, qué fuerte! Puede haber personas en autoridad, pero que Dios ya no los usa. Dios ya no les habla porque perdieron la unción de Dios. Dios estaba buscando a alguien y un niño una vez fue a ese Samuel de niño que le dijo, escucho que me llama alguien, ¿no? Así como a veces en la noche vos sabés que Dios te está llamando, que quiere hablar con vos y seguís durmiendo. Habla, que tu siervo oye, le respondió Samuel, ¿no? Después de que Elí le dijera, vos tenés que decirle esto, habla que tu siervo oye. Y Elí reconocía que este niño había sido consagrado a Dios, de que Dios iba a hablar por medio de él. Y Dios quiere eso de nosotros. Yo te voy a invitar que ahí donde vos estás, a los que están mirando por streaming, ahí en tu casita, ¿dónde estás? Arrodíllate o sentate como quieras. Pero en tu altar es donde está la presencia de Dios. Y la presencia de Dios hoy está acá, está ahí donde estás en tu casa. Tené tu tiempo de consagración a Dios. Hubo una época en mi vida, mucho antes de que conociera a mi esposo, antes de todo esto, de que creo que había empezado a venir a llegar alto, a congregarme en esta iglesia, en que el Señor tuvo que tratar conmigo de una forma muy fuerte. Y tuve que pasar por esa escuela del quebrantamiento, que creo que vamos a pasar toda nuestra vida, porque nunca estamos completamente quebrantados o rendidos a su voluntad. Y me acuerdo que una de esas cosas fue entregarle a Dios promesas que yo había recibido de niña de parte de Dios. Y tuve que entregarlas y decir, no importa si no se cumplen, porque hubo una época en que se hablaba mucho sobre el propósito de Dios para vos. Dios tiene un propósito, tu llamado. Pero Dios nos pidió que seamos sus discípulos, que le siguiéramos y que tomáramos nuestra cruz. Y el Señor me dijo, quiero que seas mi discípula, que me sigas. Olvídate del propósito, del llamado. Quereme a mí. No quieras mis bendiciones, no quieras mis dones espirituales. Todo eso viene después. Quereme a mí, búscame a mí. Conoceme más a mí. Así que te invito a que en este momento tengas tú un tiempito ahí donde hables con Dios y hagas un voto de consagración a Él. Un voto de consagración a Él. Consagración de tu vida,
de tu tiempo, de tus recursos, de tu familia. Anímate a salir de la orilla y anímate a remar hacia la profundidad, donde Él te quiere hablar. Hijito mío, hijita mía, tengo secretos sorprendentes para hablarte, para mostrarte. Basta de la orilla, basta de lo superficial. Anímate a ir por más. Tengo más para vos. Anímate a conocerme en intimidad, a tener cenas conmigo. Estoy en la puerta y llamo. Quiero que cenemos como amigos. A Moisés, Dios decía que lo consideraba un amigo. ¿Acaso era un amigo? Él podía a veces hasta hablar con Dios, negociar con Dios. Y Dios lo escuchaba porque lo consideraba un amigo. Oh, Dios quiere eso con nosotros, sus hijos. Tené tu tiempito ahí, habla con Dios o escuchalo simplemente. Quizás no tenés que hablar, tenés que hacer silencio y escuchar. Porque Él quiere hablarte. Aprende a reconocer su voz. En medio de tantas voces que escuchas en tu día a día, tantas voces, pero no la de Él, no una directamente de Él. No una que viene pasando un tiempo en su presencia en tu casa solo, sola, abriendo tu Biblia. Escúchalo a Él.